Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar, recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 22, algo se aproxima. Mientras tanto en la casa de Issei, Taylor y Elizabeth estarían en la sala viendo la televisión, mientras que Issei estaría en el patio meditando, a lo que después él diría sin abrir los ojos, ¿qué pasa Lily? A lo que después él abriría lentamente los ojos, en eso él podría ver como Lily estaba enfrente de él, a lo que después ella le diría, ¿podemos hablar? A lo que después Issei diría, mientras se colocaba de pie, claro que sí Lily, a lo que después él le diría, ¿de qué quieres hablar conmigo? En eso ella le diría, bueno, a lo que después Issei diría, es sobre lo que ocurrió en la fiesta de los demonios, a lo que después ella asentiría su cabeza, en eso Lily diría, lo que le dijiste a Jaime, a lo que después Issei diría, sí, a lo que después ella diría, solo lo dijiste para sacarme de esa situación incómoda, a lo que después Issei diría, no, en eso Lily se sorprendería y después Issei le diría, yo estaba hablando en serio Lily, a lo que después él se acercaría a ella y la tomaría de las manos y después la miraría a los ojos y diría, yo de verdad las amo a las dos, a ti y a Taylor, y yo siempre las voy a cuidar, jamás las dejaré solas, porque de verdad, quiero estar con ustedes. Ante esto Lily estaría bastante sorprendida, pero a la vez muy sonrojada, a lo que después ella derramaría una lágrima, pero esta no era una lágrima de tristeza, sino de felicidad, a lo que después ella diría, oh Issei, en eso ella lo abrazaría, a lo que Issei correspondería el abrazo, y después Lily diría, yo también te amo mucho, y quiero estar siempre contigo, jamás te dejaré, a lo que después ella pondría más fuerza en su abrazo, a lo que después ambos se mirarían y después se empezarían a acercar lentamente, y en eso se darían un beso, donde después de unos segundos se separarían por falta de aire, a lo que después Lily estaría muy sonrojada, a lo que después ella le diría a Issei, bueno, volvamos adentro y se llevaría a Issei de la mano, mientras tanto con Danny, él habría tocado la puerta y después él podría observar como una chica la abriría, a lo que él reconocería y vería que era la misma de la fiesta, a lo que después él diría, hola, a lo que Seibara diría, hola, me da mucho gusto que hayas venido, a lo que después él le diría, bueno, en un principio no quería venir, pero mi hermana me convenció, en eso a la chica le caería una gota de sudor, a lo que después diría, está bien, pasa, en eso Danny entraría, aló. Que después ella lo llevaría a su sala, a lo que después ambos se sentarían, a lo que después Danny le diría, ¿para qué me invitaste a venir? Dudo que solo haya sido para demostrarte mi estilo de combate con mi katana, a lo que después él la miraría y le diría, ¿quieres algo más? No es así. Ante esto Seibara estaría sorprendida por tal declaración, a lo que después ella diría, bueno, en eso Danny le diría, supongo que no tengo problema en darte lo que tú quieres, pero eso sí, te advierto que si intentas algo, ya sea ahora o después, en eso Danny pondría una mirada seria y diría, te mataré sin misericordia, porque estarías traicionando mi confianza. Ante esto Seibara estaría bastante sorprendida, pero a la vez se asustaría por eso, a lo que después ella diría, no te preocupes, yo no soy así, a lo que después Danny la miraría y le diría, muy bien, en eso Seibara al ver a Danny un poco más tranquilo le diría, ¿crees que puedas mostrarme tu katana? A lo que después Danny pondría sus manos en una posición extraña y de la nada un fuego se haría presente y después su katana saldría de él, esto la habría dejado sorprendida, a lo que después Danny se la daría a Seibara, quien la tomaría y diría, es algo pesada, a lo que después Danny le diría, cuando te acostumbras a ella, es como si usaras una simple hoja de papel, a lo que después ella se sorprendería y le diría, ¿en serio? Pero entonces aún con su peso pudiste moverte a esa velocidad, así como hacer esos movimientos que hiciste en la fiesta de presentación, a lo que después Danny le diría, con un duro entrenamiento, nosotros a diferencia de ustedes nos tomamos muy en serio los entrenamientos, y con eso me refiero a que nosotros los llevamos a un combate a muerte, a lo que después Seibara se sorprendería por eso, pero analizaría las últimas palabras que dijo y ella le preguntaría, oye ¿puedo preguntarte algo? A lo que después Danny asentiría su cabeza y diría, claro, en eso Seibara diría, tú eres uno de esos sujetos que son llamados Nilox, a lo que después Danny diría que sí, ante esto ella se sorprendería y después ella recordaría que se había dicho que esos sujetos tenían un poder abrumador, a lo que después ella le diría, ¿crees poder darme una pequeña demostración de tu poder? A lo que después Danny le diría, claro, pero primero vamos afuera, ante esto ambos saldrían de la casa y se dirigirían al patio y en eso
Seibara pondría una barrera mágica, a lo que después Danny empezaría a aumentar su poder y en eso Seibara se sorprendería, a lo que después a Danny lo empezaría a rodear fuego, y en eso habría un enorme destello de color morado, a lo que después Seibara se cubriría debido al enorme destello, pero en eso al recuperar la vista ella se quedaría sorprendida, ya que enfrente de ella habría un ser muy diferente a Danny, que tendría como apariencia una armadura blanca y una cara de cráneo de color rojo. Ante esto ella estaría bastante sorprendida, pero también estaría bastante nerviosa ya que podría sentir un enorme poder provenir de ese sujeto, a lo que ella pensaría, maldición, este sujeto sí que tiene un poder abrumador, además se ve que es bastante peligroso, ya entiendo a qué se referían cuando decían que eran seres muy diferentes a los demonios. En eso Decker se giraría y la miraría, a lo que después ella se asustaría un poco y en eso Decker le diría, ¿estás bien? Ante esto ella sería sacada de sus pensamientos y después diría, sí estoy bien, a lo que después él le diría, esto es un Nylog. Ante eso ella se sorprendería un poco más, a lo que después él le diría, y mi nombre de Nylog es Decker, el guerrero maldito, a lo que después ella le diría confundida, el guerrero maldito. En eso Decker le diría, sí, a lo que después él le comenzaría a explicar cuál era la razón de ese nombre, ya que durante siglos habían existido los Nylogs puros y los humanos, pero también existían aquellos que no pertenecían a uno u otro, sino que se encontraban en medio, y esos eran los guerreros malditos, seres mitad humanos y mitad Nylogs, y también le explicaría que todos aquellos que tenían esa maldición, solo podían liberarse de esa maldición al enfrentar a un oponente que los hiciera demostrar todo su poder. Ante esto ella estaría bastante sorprendida por eso, a lo que después ella le preguntaría, entonces tú estás en busca de ese oponente para liberarte de esa maldición, a lo que después él le diría que no. Ante esto ella estaría confundida, a lo que después ella le preguntaría, ¿no estás buscando liberarte de tu maldición? A lo que después Decker le diría, no. En eso él también le explicaría la razón por la cual él, a pesar de ser un guerrero maldito, no quiere liberarse, ya que él hizo un juramento, y él planea cumplirlo hasta el final, a lo que después ella se sorprendería mucho al ver la increíble determinación con la que estaba hablando, pero más al escuchar que él seguirá por la eternidad a la persona que le salvó la vida a él y a su hermana. Mientras tanto en el espacio se abriría un portal y de ahí saldría una nave espacial. En eso dentro de la nave un ser diría, hemos salido del viaje interlumínico con éxito, hagan un análisis de las muestras de carbono de donde nos encontramos, a lo que después unos seres de color azul comenzarían a usar unas máquinas muy avanzadas, a lo que después le harían llegar el informe al oficial al mando, a lo que después él diría, bien, así que estamos en el universo 17, en el planeta 4, 232, 877, en el planeta Tierra. Muy bien. En eso el ser se dirigiría a una sala donde parecía ser la cabina de mando y después se colocaría de rodillas. En eso enfrente de él habría un ser que parecía ser una mujer, con una máscara al mero estilo kabuki, con un rostro de león y una túnica larga de color blanco, con unas cabezas de león a los costados de sus hombros, a lo que después la voz de una mujer se escucharía y diría, ¿qué es lo que quieres, Brodwin? A lo que después él diría, perdonen mi intromisión mi señora, pero hemos llegado con éxito al planeta Tierra, a lo que después ella se giraría y diría, excelente, que envíen un dron y comiencen la exploración de ese planeta, y quiero que me hagan saber más que nada qué es lo que hay en este planeta, a lo que después él asentiría su cabeza, a lo que después él se marcharía de ahí. En ese mismo momento, otro ser aparecería detrás de ella. En eso ella diría, no te hiciste esperar para aparecer cuando mencionaron que estábamos en la Tierra, no es así, Goldar. A lo que después ella se giraría y vería a un ser más alto, con un rostro con rasgos de león y mono, con un traje dorado que lo hacía ver imponente, a lo que después él diría, ¿sabes qué es lo único que me interesa, Odious? A lo que después ella asentiría su cabeza y diría, sí, a mí también me interesa lo mismo que a ti, es por eso que nos hemos aliado. A lo que después él diría, sí, pero solo nos hemos aliado, yo no trabajo para ti, que eso quede claro. A lo que después ella daría unas leves carcajadas, y diría, yo nunca dije que tú trabajarías para mí, pero tampoco te confundas y creas que no me defenderé si intentas algo. A lo que después él estrecharía la mirada. Mientras tanto, con Decker él se habría transformado de vuelta en humano, y en eso él se despediría de Seibara y se iría de ahí. Con Issei, él estaría en su casa con las demás chicas y en eso, los del clan Gremory entrarían, pero los de la legión de Issei no les tomarían mucha importancia, a lo que después Rias al ver a Issei junto con Taylor y Lily, estaría bastante celosa, al igual que las demás, y en eso ella estaría a punto de hacer una escenita de celos, pero en eso su familiar habría llegado, a lo que después ella diría, ¿qué pasa? A lo que
después ella se impactaría y después diría, así que son muchos, a lo que después su séquito le diría, ¿qué sucede presidenta? A lo que después ella diría, demonios renegados en el centro de la ciudad, pero no solo se trata de uno, son varios, esto habría sido escuchado por Issei, a lo que después Kiba diría, debemos ir y acabar con ellos, a lo que después Rias diría, sí, iremos en la noche, si tenemos suerte ellos se juntarán en un lugar, así podremos acabarlos más rápido, aló. Que después Issei le diría, bien, en eso los del séquito Gremori voltearían y Koneko diría, ¿a qué se refiere Issei-senpai? A lo que después Issei diría, iremos con ustedes, ante esto todos, incluyendo a las chicas de su legión se sorprenderían, en eso Issei diría, si ustedes están viviendo en mi casa, por lo menos deberían de dejarnos algo de diversión, ¿o acaso tienen algún problema? A lo que Rias al pensarlo bien y al ver que podría tener una oportunidad para hablar con Issei y ella, diría, no, es más nos vendría bien su ayuda, a lo que después Danny habría llegado, y en eso Issei le diría qué es lo que harán esa noche, a lo que él habría aceptado, en eso él se dirigiría a donde estaba Elizabeth, pero ella lo evitaría, esto habría dejado sorprendido a Danny, quien diría, ¿qué le sucede? Ese mismo día en la noche, todos se habrían dirigido a lo que parecía ser una fábrica, en eso Danny estaría mirando a Elizabeth, ya que ella nunca antes le había hecho eso y le llamaba la atención que lo hiciera, a lo que después Issei les diría a los de su legión muy bien, recuerden esto, aunque nosotros seamos mucho más fuertes, ustedes no deben de confiarse, recuerden que ellos también son demonios, y no deben se subestimarlos, así que si pueden acabar con ellos desde un inicio, no duden en matarlos, a lo que después todos dirían, sí, mientras que Rias al verla motivación que le dio Issei a los suyos, ella haría lo mismo, y les diría que se cuiden unos a los otros, y que ayuden si el otro no puede continuar, a lo que ellos dirían sí presidenta, en eso, todos escucharían una voz que diría, qué rico, capto unos aromas bastante sabrosos, lo que me da mucha hambre de comer son los dulces, aunque también hay agrios y amargos, bueno no importa que sean, me los comeré de todas maneras, en eso todos mirarían y podrían observar, como habría un ser con dos cabezas, una tenía apariencia de león y cuernos de toro, mientras que la otra sería una variante entre león y tigre, pero con unos cuernos de rinoceronte, y en la cola podrían observar cómo tendría una serpiente, ante esto Asia y Gasper se asustarían, a lo que después Dandy y Taylor empuñarían sus katanas, al igual que Kiba y Xenovia, mientras que Elizabeth sacaría unas garras y sus alas, al igual que Lily se colocaría su armadura, y en eso todos los de la legión de Issei, incluyéndolo, se moverían rápidamente dejando sorprendidos a todos, a lo que después el demonio renegado trataría de atacarlos, pero también los del séquito Gremori se moverían y el demonio chocaría con el piso, a lo que después Dandy y Taylor empezarían a correr mientras sacaban sus armas, a lo que después en unos rápidos movimientos le cortarían las patas al demonio, así provocando que este cayera contra el piso, a lo que después Kiba diría, eso fue sencillo, consiguieron acabarlo rápido, a lo que después Elizabeth le diría, no te confundas, mira, a lo que después Kiba miraría y se sorprendería al ver cómo ese demonio empezaría a regenerar sus heridas, a lo que después Rias diría, maldición, a lo que después ella empezaría a cargar su poder de la destrucción, y se lo arrojaría al demonio, quien al ver su ataque abriría sus bocas y lanzaría unas bolas de fuego que destruirían el ataque de Rias, ante esto ella diría, ¿cómo pudo destruir mi poder de la destrucción? A lo que después el demonio escupiría más fuego en contra de Rias, quien no se movería, pero en eso Lily le lanzaría un Dragon Shot, destruyendo el ataque y quitando a Rias del camino, quien diría, eso estuvo cerca, a lo que después Lily diría, sí, así que no te distraigas, a lo que después Rias asentiría su cabeza, en eso Elizabeth se transformaría en un pájaro y se dirigiría a donde estaba el demonio, al igual que Lily, en eso ambas le darían unos fuertes puñetazos en ambas cabezas que harían que el demonio rugiera del dolor, a lo que después el demonio se recuperaría y las miraría muy enojado, a lo que después él daría unos fuertes rugidos y todos mirarían impactados como le empezarían a salir unas alas de su espalda y después de un rápido movimiento, él daría el vuelo y comenzaría a perseguir a las chicas, quienes no podrían esquivarlo, pero en ese mismo momento, Issei saldría disparado desde el aire como si se tratara de un misil y pasaría por en medio de ambas, y le daría un fuerte puñetazo que mandaría por el suelo al demonio, quien saldría disparado a una fuerte velocidad, destruyendo el piso, a lo que después Issei diría, es mi turno, a lo que después el demonio se levantaría bastante adolorido y muy enojado y después se lanzaría en contra de Issei, a lo que después Issei sacaría una katana, pero en eso Rias al ver que ella y los de su grupo no estaban haciendo nada se molestaría y después le lanzaría un fuerte ataque de la destrucción al demonio quien lo recibiría, al mismo tiempo que se levantaría una
una cortina de polvo, y en eso al despejarse todos podrían observar cómo el demonio estaría intacto, pero después él miraría a Rías y se enojaría y después pondría una sonrisa con ambas cabezas, a lo que después él se lanzaría en contra de Rías, pero los de su séquito al ver eso, dirían, Presidenta, no oro, a lo que después Kiba y Xenovia, junto con Koneko se lanzarían contra el demonio, quien al verlos, se cubriría con sus alas y con su cola, los golpearía y los mandaría a estrellarse, mientras que Akeno empezaría a cargar un rayo, al mismo tiempo que Gasper detendría el tiempo, pero en eso el demonio con ambas cabezas, mientras estaba tieso en el aire dispararía fuego hacia donde se encontraba él, así dejándolo fuera de combate, pero al mismo tiempo Rías reaccionaría y junto con Akeno le lanzarían un ataque combinado, así dándole de lleno, donde habría una enorme explosión, y después al disiparse el polvo, todos podrían ver cómo el demonio estaría con una de sus cabezas destrozada al igual que unas de sus patas, pero al mismo tiempo ellas se asustarían al ver cómo el demonio comenzaría a regenerarse, y después las miraría y ellas se comenzarían a asustarían más, y en eso el demonio se lanzaría en contra de ellas, pero al estar a centímetros de ellas, sería cortado y enviado hacia atrás y en eso ambas chicas se sorprenderían al ver a Sandred enfrente de ellas, a lo que después Rías diría Issei, pero él no respondería, pero en eso todos comenzarían a escuchar unos gritos desgarradores, y al voltear a ver al demonio todos se impactarían, al ver como de los trozos cortados comenzarían a salir varias caras y cuerpos, a lo que después Sandred abriría su boca y expulsaría una gran cantidad de fuego, así desintegrando al demonio de una vez por todas, a lo que después Issei juntos con los demás se acercarían a donde habrían destruido al demonio, a lo que después Asia empezaría a curar a los heridos, en eso Danny diría, esa cosa, a lo que después Issei diría, sí, eran los demonios renegados, a lo que después Rías diría, pero no sabía que ellos podían hacer eso, a lo que después Issei diría, los tiempos cambian, y la gente con ellos, a lo que después Issei le diría a Rías, así que ya están empezando a trabajar en equipo, por lo que pude observar ya no son tan inútiles, a lo que después Rías diría algo tímida, al ver como Issei le estaría hablando, bueno, los tiempos cambian y las personas también, a lo que después Issei reaccionaría sobre lo que estaba pasando y después diría, bueno como sea, ya larguémonos de aquí, a lo que después todos asentirían su cabeza y en eso comenzarían a marcharse, pero no sin antes Issei mirar al cielo, ya que durante toda la batalla con ese demonio, él habría sentido como si alguien los hubiera estado observando, y eso le causaba algo de intriga, pero después Lily y Taylor le dirían, Issei, a lo que después él sería sacado de sus pensamientos y ellas le dirían, ¿estás bien? A lo que después él diría, sí estoy bien chicas, a lo que después él les diría, solo estoy algo cansado, así que vámonos, a lo que después ellas asentirían su cabeza y se irían de ahí, mientras tanto en la nave, un soldado diría, señor, el tron ha regresado, a lo que después Brodwin diría, excelente, a lo que después él se dirigiría a la cabina de mando, a lo que después él diría, Madame Odious, a lo que después ella voltearía junto con Goldar y después ella diría, ¿qué quieres? A lo que después él diría, el tron ha regresado del reconocimiento de campo, a lo que después ella diría excelente, ¿y qué estás esperando? Muéstrame, a lo que después se proyectaría una pantalla y en ella comenzaría a pasar una secuencia donde se podría observar todos los países, las culturas y las civilizaciones, a lo que después Goldar diría, así que esta tierra no es tan diferente de las otras, pero en eso en la pantalla se podría observar como los Rangers Samurai estarían entrenando, a lo que después Goldar diría, mientras ponía una cara seria y diría, así que esta tierra también tiene a esas malditas cucarachas, a lo que después Madame Odious diría, por lo visto sí, pero en eso se cambiaría el panorama y ahora verían como los del séquito Gremory y los de la Legión de Issei estarían peleando contra el demonio, a lo que después Goldar diría, ¿por qué esos humanos no son como los otros? A lo que después Brodwin diría, el informe que hicimos del planeta, parece indicar que no únicamente son humanos quienes lo habitan, también hay energías de unos seres que los humanos llaman demonios, ángeles y ángeles caídos, a lo que después Madame Odious diría, así que este es también un mundo místico, eso es interesante, pero en eso al ver la pantalla, los ahí presentes se sorprenderían al ver cómo Issei se transformaba en el maestro Sandred, a lo que después Goldar diría, no puede ser, ese es, a lo que después Madame Odious diría, sí, el maestro Sandred, a lo que después Brodwin diría, pero no se suponía que él ya había sido destruido, a lo que después Madame Odious diría, eso era lo que se decía, a lo que después ella miraría a Goldar y diría, esto puede darle un giro a nuestro plan, a lo que después él la miraría y le diría, si él no está muerto, y en esta dimensión también existen unos Power Rangers, a lo que después Madame
Odious diría, sí, podemos tener otro aliado para destruirlo, y no solo a él, sino también de una vez exterminar a los Rangers de esta dimensión, a lo que después Golder pondría una sonrisa y se comenzaría a reír, mientras asentiría su cabeza, a lo que después Madame Odious diría, Broodwing, a lo que después él diría, sí mi señora, a lo que después ella diría, mientras señalaba a Issei, quiero que investigues más acerca de él, quiero saber cada detalle de él, a lo que después Broodwing asentiría su cabeza, en eso él diría como lo ordene, a lo que después él se iría de ahí, en eso Golder diría mientras miraba a la tierra, ha llegado el momento de hacerle una visita al maestro Sandred.